Bueno, siguiendo un poco el hilo de la historia de la que habló mi compañero Sergio, yo les quiero hablar sobre la neurobiopsia robótica y sus primeros pasos. Entonces, vamos a ello. Quiero empezar un poco hablando sobre cómo se pensaba antes esto de la robótica. O sea, el robot como tal antes se lo veía como una máquina que se parecía al humano. Mas hoy por hoy se ve al robot como una máquina que sí, se parece al humano, es programable y le sirve y le ayuda al ser humano como tal. Entonces, esto ha ido evolucionando poco a poco y de una área en donde se ve mucho esto es en el área industrial, ya que tiene bastantes beneficios en muchos aspectos. Bueno, en el costo no tanto porque es tratar de reemplazar a un trabajador por un robot y el robot cuesta mucho dinero y también su mantenimiento es muy costoso. No es como que voy a utilizar un robot para dejar de pagarle a un trabajador, no, porque a la final tienes que pagarle a alguien que utilice el robot, que haga funcionar el robot. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo de utilizar el robot es que el robot no se fatiga fisiológicamente como el ser humano. Dos, el robot, bueno, no tiene hora ni de entrada ni de salida del trabajo. Y la tercera, pues, es que a veces, bueno, no a veces, sino que el robot como tal no sufre esta exposición que sufrimos los seres humanos como tal a factores ambientales, por ejemplo, carcinógenos. O sea, lo sufre, pero no es que le afecta, a nosotros sí nos afecta. Entonces, estos y muchos otros beneficios tiene el robot dentro de bastantes áreas, incluida la medicina, incluida el área sobre todo de la neurocirugía. Y no hay que ser ni doctor, ni tener PhD, ni ser especialista para darse cuenta de la importancia que tiene el robot dentro de la medicina. Y es básicamente disminuir mortalidad y disminuir complicaciones. También hay otras ventajas, que es disminuir el tiempo dentro del quirófano y también la comodidad tanto del paciente como del cirujano. Pero básicamente nos basamos en la disminución de la mortalidad y disminución de las complicaciones que se pueden haber en un procedimiento quirúrgico. Es importante, sí, la robótica en todo aspecto porque lo vemos todos los días. Y si no me creen, el carro es un tipo de robot que entra dentro de una clasificación que sería la clasificación dependiente, o sea, el control dependiente o maestro esclavo, que es esta que está aquí, donde se representa el robot Da Vinci. El carro yo tengo que manipularlo, o sea, tengo que hacer bien los cambios, tengo que también acelerar, tengo que embragar para que el robot, el carro, en este caso, funcione. Lo mismo sucede con un robot de control dependiente. Entonces, sí lo vemos todos los días. Otras componentes de esta clasificación son el control autónomo y el control compartido. El control autónomo, pues, es un robot donde tú lo programas. Tú metes datos en una computadora y el robot realiza la función dependiendo de los datos que pusiste. Y el control compartido sería este híbrido entre el control autónomo y el control dependiente. O sea, tú lo programas para que realice una función, pero puedes detenerlo o deliberadamente realizar una acción y controlarlo por ti mismo, por el cirujano. Y el que nos va a importar ahorita es el control autónomo. Obviamente los otros también son importantes, pero yo voy a hablar un poco más de robots autónomos. Y lo importante de estos robots, porque obviamente estamos dejando que realicen una función sin que nosotros lo toquemos. Y obviamente hay en el quirófano una persona que visualiza este procedimiento, claro. Pero lo que nos va a importar es que este robot sea preciso, que este robot que tenga buenos grados de libertad, que tenga bastante tolerancia, que tenga buena repetibilidad, que tenga buena exactitud. Y todos estos términos que acabo de decir pueden ser un poco confusos ahorita. Y los que más me importan de los términos que hablé son la precisión y los grados de libertad. Entonces, la precisión, como tal, es una palabra que se puede definir fácilmente, es una palabra normal, cualquiera de nosotros puede definirla. Pero dentro de la robótica existen varios componentes que conforman a la precisión. Y de estos componentes, la exactitud y la repetibilidad son los más importantes. Y la exactitud, como tal, es lo que más se acerca al concepto de precisión, que es que un objeto llegue a un objetivo como tal. Por ejemplo, que en este caso el robot llegue aquí al punto medio.
Eso sería exactitud. Y la repetibilidad se refiere a que llegue el robot a ese punto varias veces. Eso, básicamente. Y estos dos componentes nos pueden dar 4 escenarios. Un robot que no tenga ni exactitud ni repetibilidad, que es el peor de los casos, obviamente. Entonces, si no tengo exactitud, no voy a llegar en ningún momento al punto medio. Y si no tengo repetibilidad, ni siquiera es que voy a llegar varias veces al punto erróneo. O sea, es puntos por todos lados que están dispersos por todos lados. Entonces, eso es el peor caso. Otro caso es que sea exacto, o sea, que tenga exactitud, pero que no sea repetible. En este caso, el robot va a llegar varias veces al punto objetivo, pero como no es repetible, se puede desviar a otros puntos. Entonces, es como que sí, como que no. No es tan bueno ni tan malo. Otro caso es que sea poco exacto, pero que sea repetible. No voy a llegar al punto objetivo, voy a llegar a un punto erróneo, pero a ese punto erróneo llego varias veces. Eso. Y el último de los casos, que es lo que se busca, es que sea tanto exacto como repetible. Entonces, llego al punto objetivo y llego varias veces, como se representa en la imagen. Otro de los términos que hablé, que son importantes, son los grados de libertad, que vamos a ver en distintos robots de los que voy a hablar, este término. Entonces, los grados de libertad se definen como tal de los movimientos que un objeto puede realizar en el espacio. Y vamos a hablar en este momento del espacio 3D, o sea, la tercera dimensión. Y los movimientos que se pueden realizar en este espacio son 6, representados en la imagen. Son 3 movimientos lineales y 3 movimientos rotacionales. ¿Okay? Para desmembranar un poco esto, los movimientos lineales son estos aquí. Los de arriba abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Representado en el el plano cartesiano con la Z, porque es en tercera dimensión, se representa así. De aquí está el primero, arriba abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Ahí vamos 3 movimientos. Luego están los movimientos rotacionales. Estos términos son utilizados en un sinnúmero de áreas, sobre todo en astronomía. La guiñada sería este movimiento de aquí. Este de aquí. El balanceo se refiere a este que está de color verde. Y el cabeceo se refiere al que está de color celeste. Entonces, lo que quiero que se graben de aquí es que hay 6 movimientos dentro del espacio de tercera dimensión. Eso. Pero es un poco complejo porque esto se refiere a simplemente un objeto, o sea, una articulación. Por ejemplo, la articulación del codo. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Solo una articulación. Pero se vuelve más complejo si, por ejemplo, tengo un eslabón. Vamos a aplicar un poco de conceptos aquí. Esto que tengo aquí es un eslabón, es lo que está entre las articulaciones. Digamos que este eslabón se articula con otro eslabón. Esto representa la articulación. Digamos que este eslabón se articula con otro eslabón y que este eslabón se articula con otro eslabón. Entonces, cada articulación tiene por sí sola sus propios grados de libertad. ¿Cómo mediría yo? Porque en un estudio lo que te saldrá es que este robot tiene tantos grados de libertad, pero no te dice cuántos grados de libertad tiene cada articulación. Entonces, para medir esto, se utiliza este criterio de Gruber. Es una fórmula un poco, bueno, se ve un poco compleja, pero es súper sencilla y se lo voy a demostrar. Vamos a hacer un simple ejemplo. El número de grados de libertad del espacio, que sería este signo, lambda, se refiere a los números, a los grados de libertad que siempre van a haber en el espacio, que como dije, son 6. Entonces, este de aquí siempre va a ser el número 6. El número de eslabones, como ya saben qué es eslabones porque acabo de decirlo, son estas estructuras aquí. Entonces, hay 1, 2, 3, y esta también cuenta 4. Menos el número de articulaciones que representa la J. Las articulaciones están representadas con círculos de color verde. Y menos 1,
más FI o Phi. Bueno, Phi significa, en este caso, la suma de los grados de libertad de cada articulación. En este caso, cada articulación por sí sola puede tener sus grados de libertad. Por ejemplo, este de aquí puede tener un solo grado de libertad, por ejemplo, que puede ser de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, o los movimientos rotacionales, dependiendo. Digamos que este de acá tiene 2. 2. Y que este de acá tiene 1. Entonces, el FI se representa con la suma de estas 3 articulaciones, como si. Entonces sería 4. 1 más 2 más 1 es igual a 4. Bueno, voy a utilizar esto de aquí porque ya lo había escrito. Entonces, resolviendo esta simple fórmula, aquí me va a dar 0. 0 por 6 es igual a 0. Y 0 más 4 me va a dar 4. Entonces, los grados de libertad de este sistema robótico son 4 grados de libertad. Y es curioso que casi siempre FI representa los grados de libertad, si se dan cuenta, aquí 4 y acá 4. Y FI también siempre se relaciona con el número de articulaciones que tiene, porque casi siempre cada articulación en un robot solo tiene un grado de libertad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un robot que tiene 6 articulaciones, posiblemente los grados de libertad también sean 6. Un poco para resumir, en este caso, cómo podría calcularse de manera rápida sin utilizar la fórmula. Pero no siempre tiene que ser así, claro. Y esto sucede, sí, por ejemplo, con el robot Puma, del cual vamos a hablar ahorita. Este robot fue diseñado por General Motors Company, por el ingeniero Victor Shaiman de la Universidad de London, ¿sí? Este ingeniero fue el que dio la idea para que se creara este robot. En primer lugar, en primera instancia, este robot no estaba diseñado para el área de la medicina, estaba diseñado para que se utilizara dentro del área industrial. No fue hasta que en 1985 el Dr. Coe utilizara este robot para utilización dentro de un campo quirúrgico, para una neurocirugía, bueno, para una biopsia cerebral. Y es curioso que esta es el primer procedimiento quirúrgico que se realiza con un robot dentro del campo de la medicina, no solo de neurocirugía, sino de medicina. Pero también es curioso que, a pesar de esto, otras áreas de la medicina estén un poco más avanzadas en robótica, pues esto es simple, porque la neuroanatomía es muy compleja. Hay espacios estrechos que necesitan de mayor precisión, mayor variables dentro de un robot que te permitan utilizarlo, porque obviamente, por ejemplo, en gastroenterología, urología, es un poco más simple que utilizarlo en neurocirugía. Este robot tiene una precisión de 0.05 milímetros y 6 grados de libertad. A esto me refería del sentido de que este robot con 6 grados de libertad también tiene 6 articulaciones. Las articulaciones se representan aquí con la palabra joint hasta el número 6. Y lo curioso de estas articulaciones, o sea, lo relevante de estas articulaciones serían las primeras 3, que funcionan como frenos electromagnéticos, en el sentido de que, pongamos un ejemplo, voy en un carro a punto de caerme a un barranco, se me apagó el carro, no me funciona, no hay gasolina, no me funcionan los frenos sobre todo, y la única forma de que yo pueda parar el carro, para no caerme obviamente, es el freno de mano. Algo parecido funciona estos frenos electromagnéticos de las primeras 3 articulaciones, en el sentido de que cuando se apaga el robot o cuando no está funcionando bien o cuando el robot no realiza de manera adecuada lo que se le programó dentro de la computadora, porque este robot es programable, el robot para y no realiza ninguna otra función hasta que se configure lo que sucedió. Y puede tener un poco de confusión este nombre Unimation Mark II que he puesto arriba, con Puma 200, porque estamos hablando de Puma. Puma 200 y Unimation Mark II son lo mismo, simplemente que Unimation Mark II es una versión un poco mejorada
bueno, tampoco tanto. Es como decir iPhone 6, Puma 200, iPhone 6S Unimation Mark II. Y sí, si se ponen a buscar en la literatura van a encontrar también Puma 400, 560 y también 700, pero más van a encontrar 560. Y esto es básicamente también lo mismo, un robot mejorado, mucho más alto, sí, con un poco más de precisión, y comparándolo con los iPhones sería un iPhone 8 o 10, por ejemplo, ¿sí? Otro dato interesante de este robot es que no utiliza un motor simple, que los motores que se utilizan los simples, no. Este utiliza servomotores, que sí, es un motor, pero mejorado, tiene mejor control en aceleración y precisión angular. Entonces, básicamente, servomotor es un motor mucho mejor, más avanzado, sobre todo para la precisión, que es lo que nos interesa. 2 años después de que haya aparecido Puma, aparece Neuromate en 1987 por Benavid Lavallee y sus colegas del Hospital Universitario Grenoble en Francia. Este robot fue el primer robot que estuvo disponible, o que está disponible comercialmente, fue el primero, sí. Y este robot también fue el primero aprobado por la FDA y por la Integrated Surgical System. Este robot, a diferencia de Puma, tiene una precisión de 0.15, que si recordamos de Puma, tiene 0.05, un poquito mejor, un poquito más preciso, pero tiene 5 grados de libertad. Esto no quiere decir que Neuromate sea peor ni mejor que Puma, en el sentido que tiene 5 grados de libertad. Simplemente significa que dentro de la fórmula que vimos, algo cambió, sí, puede ser que el número de articulaciones que produjo que tuviera como resultado 5 grados de libertad, pero no significa que sea peor, eso sí no. Y es peor discriminar a un robot por los grados de libertad, porque si voy a utilizarlo para biopsia, lo que me importa a mí, más que los grados de libertad, es la precisión. Porque yo para hacer una biopsia lo que quiero es entrar, coger una muestra, tomar una muestra de tejido del que quiero analizar y salir. Exacto. Entonces, no me importa mucho los grados de libertad. Sí, si tiene grados de libertad adecuadamente buenos, pues tampoco es que me quejo. Y a diferencia de Puma, que no acote este punto, es que Puma se asocia a tomografía computarizada, o sea, es compatible con tomografía computarizada. En cambio, Neuromate es tanto compatible para tomografía computarizada como para resonancia magnética. Siguió esta revolución de inventar e innovar con robots para neurobiopsias, robots para diferentes tipos de procedimientos, y apareció este curioso robot, que es uno de los tres el que más me sorprende, que se llama Minerva. Este apareció en 1991, gracias al doctor Clauser por la Universidad de Lausana, y fue el primer robot que incorporó imágenes intraoperatorias dentro del procedimiento quirúrgico. 2 años después de que fue inventado, se utilizó en 2 aspiraciones quísticas intracraneales, luego en biopsias, en 8 biopsias cerebrales, de las cuales 6 estuvieron adecuadamente bien, y 2 pues no se tuvieron los resultados que se querían. No es que hubo complicaciones, solo no se tuvieron los resultados que se esperaban. Y lo que es curioso de este robot es que terminó el mismo año que debutó. Qué raro, ¿no? Y a pesar de que tenía 5 grados de libertad, que es básicamente bueno, y una precisión de 0,5, que de los que hemos visto es el robot que más precisión tiene de los 3. Entonces es un robot que daba mucho, o sea, sí estaba al alcance de los demás, hasta una mejor precisión que los demás. Pero ¿por qué razón fue que terminó? Muchas. Miren el tamaño de ese robot. La verdad, a mí ese robot me parece una cocina. Y en realidad sí es bastante grande. 2, como es un robot que también integra tomografía computarizada, lo que se basa este robot es que es un brazo quirúrgico dentro de un tomógrafo. Y la molestia de poner al paciente dentro de un tomógrafo limitaba
el campo quirúrgico y la movilidad dentro del campo quirúrgico. Una tercera molestia o buena razón por la que se tuvo que terminar este robot es también el costo. Era bastante costoso, sí, realizar este robot. Y otra es que solo tenía una incursión unidimensional o unidireccional, en el sentido de que, hablando de esto de grados de libertad, la última articulación que tenía este robot solo tenía un grado de libertad, solo podía ir en un lado, si sea para arriba o para abajo, para izquierda a derecha, adelante hacia atrás, o uno de los movimientos rotacionales, pero solo podía hacer un solo movimiento. Y sí, era bastante bueno si como le dije, se le realizaron biopsias, luego se utilizó en otros procedimientos, pero en mi opinión este robot, sí que esta información ya no está dentro de la literatura, pero creo en mi propia opinión que este robot pudo mejorarse en muchos aspectos para que sea promesa a futuro, ahorita, o ahorita en presente, que esto ya es muy pasado. Pero sí, esto es lo curioso de este robot. Y el estado actual de la robótica, yo simplemente les voy a dar una cucharada de los que se vienen, ya que mi compañera Andrea Paz les dará el plato fuerte de este tema. Lo que verán, pues, serán estos robots. Rosa, Ronald G3, Renaissance y Isis 1. Y yo lo que quiero recalcar de esta diapositiva es que vean la evolución del robot. Va de muy grande a pequeño, a muy pequeño y ya casi portable. El Renaissance está casi que lo puedo cargar en una mochilita. Y es curioso esto sí, porque a medida que disminuye este tamaño también puede disminuir los grados de libertad. Y esto me lleva a dos conclusiones. Uno, que el tamaño no me importa mucho, porque si es preciso, si es que me sirve, pues voy a elegir el que más me sirve. Y también se reducen costos, también en el sentido de que no hay que utilizar tanta materiales y estructura para realizar este robot. Y esta conclusión me lleva a la otra conclusión, que a pesar de que cuando disminuye el tamaño del robot se puede disminuir los grados de libertad que se ven aquí, a mí en una biopsia, que es de lo que estamos hablando como tal, no me importa tanto los grados de libertad, esto ya lo acoté, lo que me importa va a ser que sea preciso. Y dentro de la precisión, lo que a mí me importa es que sea más exacto que repetible, porque como dije, para una biopsia me importa que entrar, tomar la muestra y salir, no estar entrando acá en repetidas veces. Pero obviamente también es importante porque digamos que en el primer intento de realizar la biopsia no me toque el punto que quería, sino que me toque otro, por ejemplo en este caso. Entonces también sería importante la repetibilidad, pero lo más importante es la exactitud. Este tema es un poco complejo, sí, porque esto de robótica no creo que se vea todavía en colegio, y para los que están aquí, pues creo que la mayoría sigue medicina. Sí, es un tema complejo pero muy bonito. En lo personal, este tema se me hizo difícil en las primeras instancias porque no sabía nada del tema. Entonces, sí estuvo un poco complejo, un poco difícil investigar sobre este tema, sí, pero ya cuando tienes la información ahí, cuando entiendes las cosas, se vuelve mucho más bonito, porque lo bonito de la medicina, incluso de la medicina, no solo de la robótica, es cuando entiendes algo. Y es gracias a este grupo neural es que he podido sacar adelante este tema, que sí, tiene sus partes feas. Y yo los invito a ustedes, los incito a que promuevan la investigación. Investigar es promover, innovar y muchas otras cualidades que nos van a ayudar a futuro. Entonces, incluso a aprender a leer un paper. Yo antes de entrar a Neural, leer un paper solo era leerlo. Hoy por hoy sé que hay muchas directrices y muchas variantes que tengo que ver dentro de un estudio, y sé que ese estudio tiene su componente importante e incluso su esfuerzo por parte de otras personas. Entonces, simplemente leerlo por leerlo tampoco sería grato para otras personas. Esto y muchas otras cosas más te trae beneficios
estar en un grupo de investigación como Neural, aparte de que te sientes bien haciendo algo fuera de tu zona de confort, que es solo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y organizarte mejor. Por eso yo creo que la neurocirugía es emocionante. Muchas gracias.